descubrimiento, aprendizaje, diálogo. Bienvenidos a Manifiesto, un podcast sobre cine y pues al parecer también el podcast de la redundancia. Ya grabé el primer episodio hace como una semana y estoy muy contento con el recibimiento que tuvo. La verdad es que se siente muy bien saber que a la gente le gusta tu proyecto y pues bueno, creo que eso me impulsó a seguir con el mismo proyecto, a seguir sacando episodios y a seguir pues viendo cómo funciona el podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, un tema muy diferente al de la vez pasada, al del primer episodio, pero bueno, es un tema que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar sobre historia, industria, realización y todo, pues bueno, con el tema como principal del sonido, el sonido cinematográfico en México. Es un tema que a mí me interesa mucho. Desde que entré a la carrera me empecé a interesar muchísimo por el sonido y por el área pues sí, del sonido. Y yo creo que a partir de esto, pues bueno, hace más o menos, poco menos de un año, escribí un ensayo para una clase en donde hablaba un poco sobre este tema, pero no solamente sobre el sonido como una parte de la producción cinematográfica, sino como un poco de la historia del sonido cinematográfico en nuestro país. Y, y creo que vale la pena retomarlo, reciclar un poco ese tema, porque aunque creo que a veces es un tema muy comentado, eh, siento que a veces hay como ciertas quejas sobre el sonido de las películas en México, ¿no? Y a pesar de eso, siento que no es muy comentado. eh, Hay pocos escritos, hay pocos textos al respecto, pocas investigaciones. Y pues justo por lo mismo escribí el ensayo y por lo mismo pues ahorita estoy hablando enfrente de este micrófono. Que, que pues bueno, de poco en poco, como dije hace rato, la redundancia es algo que se dio mucho en el episodio pasado. Pero de poco en poco creo que me voy a ir desenvolviendo mejor ante el micrófono y pues bueno, por eso estamos aquí, por eso estamos continuando. Y pues bueno, para empezar con el tema de hoy, eh, el nombre del artículo del ensayo es El sonido en el cine mexicano y los retos durante su historia y en la actualidad. Sí creo que pude haber elegido un mejor título, pero bueno. eh, Vamos a empezar con la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con el sonido cinematográfico en México? ¿Por qué la pregunta tan general y tan ambigua? Pues por lo que comentaba, ¿no? Creo que hay poca discusión al respecto, pero sí hay comentarios, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, a veces no le entiendo a las películas mexicanas o que a veces el sonido es de baja calidad, ¿no? Entonces, a través de esta como pequeña investigación, no se pretende como llegar a una conclusión y dar una respuesta al problema, sino tratar de comprender por qué el problema y, y hacia dónde nos dirigimos actualmente. Entonces, creo que es bien sabido que hay sonidistas reconocidos internacionalmente mexicanos. El más famoso de ellos yo creo que podría ser Martín Hernández, quien ha trabajado en varias producciones de Iñárritu, creo también de Cuarón, y pues bueno, ha sido nominado varias veces. Él hizo el sonido tanto de las últimas dos películas de Iñárritu y estuvo nominado por ambas en los Óscares. Estoy hablando ahorita de los Óscares porque creo que es un, eh, un evento que visibiliza bastante el cine. Obviamente pues es una premiación muy local de los gringos, pero bueno, lo estoy tomando, estoy hablando de él porque justamente siento que visibiliza um, mucho del trabajo que se hace, sí, de un trabajo elegido por la academia, de, de Estados Unidos, pero bueno, ese ya yo creo que sería otro tema para una diferente ocasión. Pero el punto es que Martín Hernández, pues bueno,
Creo que es uno de los sonidistas más conocidos actualmente en México, mexicano. Pero también tenemos otros como José Antonio García y Sergio Díaz, quienes estuvieron involucrados en el Sonido de Roma, que fue la última película que invadió las premiaciones y sí, estas galas americanas. Y que creo que es, pues bueno, importante mencionarlos porque son algunos de los que actualmente pues están trabajando en ya una industria pues un poquito más grande y que están haciendo un trabajo pues excepcional. Porque todos ellos pues ya fueron nominados a la categoría de mejor mezcla o edición de sonido y creo que es importante mencionarlos, ¿no? Y quiero empezar diciendo que pues México nunca ha sido potencia en el área de sonido. Potencia entre comillas porque no digo potencia como, o sea, es diferente a decir que es una potencia en la industria, ¿no? Como Hollywood. Sí, no, no, no. México como que es muy reconocido a veces por sus fotógrafos. Incluso de la época de oro tenemos a Gabriel Figueroa, ¿no? Pero el sonido mexicano, no sonidistas mexicanos que están trabajando en el extranjero, como bien son los que mencioné hace un momento, sino el sonido de las películas mexicanas, creo que a veces no es muy reconocido y esto sucede por am, varias razones que ahorita vamos a platicar sobre ellas. No sé si les ha pasado que en conversaciones que han tenido al respecto, o bueno, a mí me pasa mucho que con estudiantes de cine o audiencia en general, a veces se describe el sonido de las películas en México como de poca calidad, no entendible o amateur, ¿no? Y yo creo que con los ejemplos que di anteriormente, y lo vuelvo a decir, no significa que no tengamos buenos sonidistas. Sonidistas capacitados y expertos y talentosos, ¿no? Aquí mismo en Aguascalientes está Axel Muñoz, quien aparte de sonidista ya debutó como realizador con su película Noches de Julio del 2018, pero creo que comercialmente salió hasta este año, hasta el 2019, pues en salas. Y pues bueno, eh, creo que a partir como de estos, como de entender que no es un problema de nuestros sonidistas y de que nuestros sonidistas no estén capacitados, sino que es un problema que va un poquito más allá de que tiene que ver con los modelos de producción y con las tecnologías en nuestro país y con cómo se concibe el sonido en las películas en México. Primero, hay también dejar en claro que los modelos en producción en nuestro país son muy diferentes a los de las grandes industrias como Hollywood. En Hollywood hay una facilidad, si lo podemos decir así, de los estudios para hacer un ADRs, que es prácticamente doblaje de voz, de la película entera, ¿no? Si contratan a Hugh Jackman para hacer una nueva película de Logan, en su contrato va a venir estipulado que él después de grabar la película y después de que la película pase a edición y a montaje y todo esto, él va a tener que entrar a una cabina de sonido y hacer ADR de la película completa. Entonces, Hugh Jackman va a grabar la película en set, él va a actuar y va a hacer todo lo que tenga que hacer y luego, tiempo después, en la etapa de postproducción, él va a doblarse a sí mismo en una cabina eh, con sonidistas profesionales, ¿no? En México no existe esta facilidad. Sí se puede grabar ADR y hay muchas ocasiones en las que sí se hace, pero los estudios son caros y las tecnologías, aunque están, no son muy comunes, son menos accesibles y pues bueno, en México la verdad es que el sonido se graba casi todo en directo, ¿no? Bueno, no casi todo, pero por lo menos los diálogos se graban en directo. ¿Por qué? Porque no hay ni infraestructura ni dinero como para grabar, meter a un actor a una cabina y que grabe todos los diálogos en ADR. Y eso yo creo que es de las primeras cosas que tenemos que dejar en claro a la hora de hablar
del sonido en México y de por qué a veces se percibe el sonido como que es de mala calidad en nuestro país. Y yo creo que a partir de aquí ya podemos empezar a adentrarnos un poquito más, ¿no? Vamos a empezar a hablar de historia. Y para hacer eso yo creo que tenemos que irnos a los inicios del cine. México fue debatiblemente el primer país en América en recibir el cinematógrafo, pero rápidamente llegó a otros sitios del continente. Unos dicen que, bueno, los argentinos dicen que fue Argentina, ¿no? Los americanos no tenían permitida la entrada al cinematógrafo justamente por Alva Edison, que no le gustaba sentir que alguien había ganado el invento, ¿no? Del cinematógrafo. Pero en los inicios del cine, tal vez no tan temprano, tal vez no en la llegada, pero pues obviamente México se empezó a involucrar, bueno, México se empezó a involucrar desde los inicios del cine muy temprano en el nuevo medio y el nuevo arte, ¿no? Pero ya un poco después, cuando se empezó a hacer comercial, los teatros en México no eran los mejores para la infraestructura, ¿no? No eran igual que los teatros americanos, que eran pues grandes y gigantes y tenían espacio para orquestas en la época del cine silente, sino que en México los cines eran un poco más sencillos, un poco más pequeños, sí había músicos, pero puede que haya sido un piano, un, un piano pequeño y un violín y se acabó, ¿no? Eh, Nada más había aquí un cine en México que tenía la capacidad para tener un órgano. Que si bien recuerdo era el Cine Olimpia en la Ciudad de México. Era el único que tenía la capacidad para tener, por su tamaño, un órgano en donde pues un organista iba y tocaba mientras la película, en la época del cine silente, pues se proyectaba, ¿no? Entonces ya tenemos que desde el principio que los teatros no hayan estado a la altura de los teatros americanos, no significa que sea un problema. Solamente pienso que es importante como que aclarar esto porque definitivamente había una diferencia en la infraestructura. Y luego empezamos unos años después con los primeros esfuerzos para sincronizar video y sonido eh, y proyectarlo así en las salas, ¿no? Alva Edison tenía su kinetoscopio y su fonógrafo y había intentado juntarlos, pero había fracasado. Y luego los esfuerzos empezaron a empezarse a hacer por las compañías productoras, ¿no? La Warner empezó a hacer varios intentos y digamos que el primer hito y la primera película considerada por muchas personas como la primera película sonora, que obviamente no lo es, pero por su éxito comercial y por ser la primera en utilizar el sistema de sonido Vitaphone, fue el cantante de jazz de Alas Crosland y pues marcó el inicio de la era del cine sonoro. En México, pues bueno, se hizo sumamente popular. Incluso los americanos intentaron hacer como películas dobladas al español. Bueno, sí, dobladas al español para el público mexicano, que ya desde ese entonces el público mexicano era un público natural del cine estadounidense, ¿no? No voy a decir que ya era dominante, pero definitivamente ya era natural, ¿no? Y bueno, creo que ese es un dato muy interesante del que luego si nos ponemos a hablar un poco más sobre exhibición y distribución y los problemas actuales, en tal vez otro episodio del podcast estaría interesante retomar. Y pues bueno, cabe mencionar y hacer el reconocimiento a varios inventores mexicanos que en 1917 y pues la década de los 1900 y los 1910, 20 habían intentado patentar sistemas que fallaron lamentablemente de sincronización de sonido.
había uno llamado el sincronofonógrafo, intencionado para la sincronización de imagen y sonido. Sus nombres fueron Indalecio Noriega Colombres, Daniel Sada y Miguel de J. Bernal. Y pues bueno, creo que es súper interesante que ya en México ya se estaban empezando a hacer esfuerzos para la sincronización. Pero el cine sonoro no llega a México como, mm, como una... O sea, las películas mexicanas no empezaron a estar sincronizadas, sino hasta los 1930s. Se empezaron a filmar las primeras películas donde se sincronizaba imagen y sonido. Y pues me gustaría como que desmentir que Santa, de Antonio Moreno, fue la primera película sonora del país. Se hicieron películas antes, pero no son consideradas como la primera película sonora debido a dos cosas. No tenían una muy buena calidad de sincronización, debido a que utilizaban sistemas rudimentarios. Santa es considerada la primera película sonora en México porque fue la primera que tuvo un sistema muy eficaz, que era el sistema, el Rodriguez Sound Recording System, y fue la primera vez que se utilizó. Eh, la compañía nacional productora, tengo entendido, contrató a los hermanos Rodríguez para realizar la película. De hecho, Santa fue realizada por mucha gente que trabajaba en Hollywood en esos momentos. Y la segunda razón por la que Santa es considerada la primera película sonora en México es por su éxito comercial. Fue un exitazo, estuvo varias semanas en cartelera. Pero antes ya habían otras películas, ¿no? Para mencionarlas rápidamente, algunas de ellas fueron Abismos o Náufragos de la Vida, de Salvador Pruneda, Más fuerte el... Más... ay, más fuerte que el deber, perdón. Más fuerte que el deber, de Rafael J. Sevilla, y Soñadores de la Gloria, de Miguel Contreras Torres. Entonces, a partir de Santa, despega el cine sonoro. Y el cine sonoro en México yo creo que captura una importante parte de la identidad mexicana. A partir de que se puede sincronizar el sonido e imagen en nuestro país, el cine yo creo que toma una dirección muy interesante, porque el cine musical y el cine, las películas rancheras, ¿no? En México, que estaban llenas de canciones y de música y de bailables y de gente como Pedro Infante y Jorge Negrete, que pues cantaban y enamoraban a las mujeres con sus cantos rancheros. Pues bueno, yo creo que a partir de eso se puede concluir que el sonido es súper importante para el cine nacional, y sobre todo en los años pues de la época de oro, en donde pues bueno, fue vital para su éxito y calidad que tuvo en esos momentos. Saltando un poco y dejando un poco de lado la historia, y yo creo que va a ser importante, bueno, para mí es importante, tanto en el ensayo que comenté que escribí, como ahorita mencionar un poco de los comentarios de un sonidista, escritor y profesor mexicano llamado Samuel Larson Guerra. Muchos ya lo han de conocer y han de saber de quién hablo. Actualmente da clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica y es autor de Pensar el Sonido, que es un libro muy importante y muy mencionado también. Bueno, mis profesores me lo han mencionado en diferentes ocasiones. Y creo que sus comentarios y aportaciones ante la discusión del sonido en México son muy valiosos. Existe un ensayo que muy interesante que escribió para la revista Imagofagia, en donde hace varios comentarios acerca del sonido en México y por qué existen ciertas deficiencias al respecto, ¿no? Y nombra 3 puntos importantísimos: la concepción del sonido, las tecnologías en México y el reconocimiento al sonido. Y estos 3 elementos, bueno, 3 conceptos, nos van a ayudar como a comprender el problema.
Concepción del sonido, hablándolo como que el trabajo de sonido no es solamente del sonidista. Y creo que esto es un error que se comete muy seguido. Eh, el sonido no se concibe junto con la imagen siempre y no se concibe de una forma en la que se le da la suficiente importancia, ¿no? Los directores mexicanos y o productores mexicanos muchas veces, pues bueno, no lo consideran tan importante como la imagen y esto es vital para, pues para comprender el problema, porque si nosotros no estamos dándole el lugar correcto y el lugar que se merece a esta parte del audiovisual, del arte audiovisual del cine, pues bueno, ya estamos cometiendo un error terrible, ¿no? Las tecnologías en México, ¿por qué? Pues porque México ha tenido problemas en cuanto a la llegada de las tecnologías. En los años 70 surgió una revolución en el sonido que fue el Dolby y no fue hasta 20 años después, que en los 90 que llegó a México este sistema de sonido y pues bueno, eso representó como un atraso bastante importante y significativo en la producción del cine mexicano y del mismo sonido. Y por último, el reconocimiento del sonido. Eh, si nosotros, bueno, voy a hablar otra vez de premiaciones porque creo que es como dan un panorama importante a qué es lo que la gente considera valioso, las premiaciones. En las premiaciones, pues bueno, el mejor director, mejor película, y pues bueno, qué es lo que la gente en México y por ejemplo en Estados Unidos considera valioso, ¿no? Entonces tenemos que en la premiación de la Academia Gringa, en los Oscars, tenemos dos premios que reconocen al sonido. Mezcla de sonido y edición de sonido. Que son dos cosas completamente diferentes. Y en México simplemente tenemos la categoría a mejor sonido. Que de hecho, durante, durante muchos años no existió debido a que la Academia de Cine aquí en México cerró. Creo que fueron como 20, 30 años, ahorita no tengo el dato exacto, pero la Academia de Cine aquí en México estuvo, sí, cerrada, clausurada, no existió y se reabrió de nuevo y junto con ella pues los premios de los Arieles. Entonces, pues bueno, cuando se reinauguran los Arieles o se vuelve a retomar la premiación y el reconocimiento del cine aquí en México, tarda unos años en que vuelva también la categoría a mejor sonido, ¿no? Eh, no había categoría mejor sonido, no había categoría mejor foto, mejor dirección, mejor película, pero no había categoría mejor sonido. Y hoy en día sí tenemos categoría mejor sonido, pero simplemente es mejor sonido. Entonces yo creo que sí, todavía hay eh, un poco de no reconocimiento o no, tal vez no solo no reconocimiento, sino que tal vez haya todavía un poquito de ignorancia de cómo es que funciona el sonido y en las películas, ¿no? Aquí en México. Pero pues bueno, para continuar hablando de eso, pues son estos tres conceptos los que mencioné, ¿no? Concepción del sonido, las tecnologías en nuestro país y el reconocimiento del sonido. Como lo dije, hay pocos escritos al respecto del sonido mexicano. Yo tuve la fortuna de encontrar varios muy interesantes que van a estar citados en el ensayo, que va a estar pues disponible en la descripción del video de YouTube. Va a haber un enlace para quienes lo escuchen por YouTube. Y por eso mismo, yo para tratar de comprender un poquito mejor el problema tuve que hacer un poquito de más investigación y hice una entrevista a Uriel Villalobos. Él es diseñador sonoro y compositor mexicano. Lleva ya un rato trabajando en la industria y tuve el placer de conocerlo y de que aceptara hacer esta entrevista para mí y darme un poquito sobre bueno, compartirme sus comentarios acerca al respecto del sonido mexicano. Él ha trabajado en películas como 1917, es una película mexicana de terror, y Día de Muertos. Eh, de hecho, no estoy seguro si es 1917 o 1971. Pero pues bueno,
Creo que él compuso la parte de la música de la película de animación Día de Muertos e hizo el trabajo de diseño sonoro de esta película de terror que les menciono. Que justo en el momento tengo la duda de si sí es 1917 o 1971. No, 1974. Sí, 1974 es el nombre de la película y es dirigida por Víctor Driere, Dreyer, Driere, bueno, y es del 2016. Nada más era para quitarme esa duda y no estar dando información incorrecta. Pero bueno, yo platiqué con él y pues bueno, llegamos a ciertas conclusiones que me gustaría como que comentar aquí un poco. Y es justamente, platicamos de lo que comentaba sobre el ensayo de Samuel Arson Guerra, sobre la concepción del sonido. Las productoras mexicanas concentran su atención y cuidado en otras áreas de la producción, en la imagen, en la dirección, en la producción. Y el sonido a veces es visto como un bien, bueno, o un mal necesario para el filme, ¿no? No es considerado desde la concepción del, del filme. Y esto yo no creo que sea culpa de los sonidistas, como dije. En México tenemos sonidistas muy talentosos, sino que creo que es una cuestión un poco de formación, de información y de interés de parte de los directores y los productores mexicanos, ¿no? Siento que cada vez más se hace hincapié, el sonido es importante, el sonido es importante. En la escuela de cine te lo dicen, pero pues a pesar de que te lo digan una y otra vez, creo que sí es necesario considerarlo de verdad. No, o sea, decir, si yo hago una propuesta visual como director, si yo tengo mi propuesta visual, ¿por qué no tengo mi propuesta sonora? Igual de bien fundamentada, igual de bien construida. Si tengo mis referencias visuales, ¿por qué no voy a tener referencias sonoras? Entonces, bueno, creo que esto es parte del problema, porque los departamentos de sonido se empiezan a ver limitados en tiempo y en recursos. Entonces, son obligados a tener que resolver problemas en la etapa de postproducción, ¿no? Entonces, trabaja con lo que hay. Y esa no es una forma correcta de trabajar ningún área en la producción cinematográfica, a mi parecer. Entonces, ahí está el primer problema. ¿Quién debe trabajar el sonido entonces? ¿Solo el sonidista o el diseñador sonoro o también los productores y los directores? Yo creo que, al igual mmm, que las otras áreas de la producción, creo que es un, un elemento que se debe de concebir y considerar desde el principio por absolutamente todos. Obviamente el productor y el director se van a poner a grabar folies y ambientes. No, no, no. Lo que digo es tener la consideración de tomarlo en cuenta y de empezar a concebir la película desde antes, desde el desarrollo, empezar a considerar que el sonido es una parte importante y vital de la película, ¿no? Por eso es audiovisual el trabajo que se hace. Como dije, no tiene nada que ver con la capacitación o la profesionalización de los sonidistas en México. Hay sonidistas talentosos. Perdón, otra vez estoy siendo redundante y reiterativo, pero bueno, continuamos. Los, los factores que afectan principalmente son de con los modelos de producción y la infraestructura. En una producción americana, por ejemplo, hay muchas normas y regulaciones por parte de los estudios que dictan que se deben de hacer diferentes mezclas, ¿no? Ahí entonces hay una mezcla para televisión, hay una mezcla para salas de cine, hay una mezcla para Netflix tal vez, y hay una mezcla hasta para las pantallas de avión, ¿no? Y al contrario de México, que apenas están surgiendo estas normas y estas regulaciones, y esto pues es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estándares de calidad. Apenas están siendo empezados a implementarse por gente como Netflix,
que si ustedes ven una producción mexicana de Netflix, muy malas que sean, o por mucho que no les gusten, ¿no? No sé, está Narcos, Club de Cuervos, La Casa de las Flores. Por mucho que no te gusten estas producciones, tienen estándares de calidad en sonido, bueno, en general, yo creo que bastante superiores a muchas de las otras cosas que se hacen en México, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque Netflix pone las normas y pone las regulaciones. Y Netflix dice, yo solamente voy a trabajar con los estudios que tengan esto. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Se están buscando los estándares. Entonces, para Uriel, que platiqué con él, esta información, pues bueno, me la proporciona él, platiqué con él y de ahí se sacan todas estas conclusiones que estoy platicando en este momento. Entonces, para él, dice, sí, han habido problemas y sí, estos son parte de los problemas. La concepción del sonido desde antes de que se haga la película y las regulaciones que tienen las productoras sí, o los estudios, las normas y los estándares de calidad, pero ya se está empezando a ver un cambio y a notar una diferencia, ¿no? Netflix lo está haciendo, eh, bueno, Netflix lo está haciendo, no sé quién más lo esté haciendo, pero ojalá haya más gente que lo esté haciendo y, y pues eso está súper bien y creo que es esperanzador un poco para nosotros los sonidistas. Bueno, yo no puedo decir que yo soy sonidista, pero sí me encantaría hacerlo. Y sí he trabajado en un par de proyectos, no solamente como microfonista, sino como sonista en concreto. Y hace poco realicé mi primer trabajo de diseño sonoro y yo estoy muy contento con el resultado porque es una parte de la producción de una película que a mí me encanta y soy muy apasionado al respecto y pues bueno, justamente por eso también me encanta hablar sobre el tema. Entonces, creo que por último, y lo podemos platicar, directores, productores y sonidistas deben de interesarse por el sonido, ¿no? Si tú eres director, interésate, haz propuestas. Si eres productor, realmente busca cuáles son las necesidades que tiene el departamento de sonido, porque es igual de importante que la imagen, es igual de importante que la foto, igual de importante que el diseño de producción, el departamento de arte, lo que quieras, ¿no? Si nosotros pensamos el cine eh, en términos como de producción, más allá de pensar el cine conceptualmente como un lenguaje, ¿no? Como en términos de producción, como una suma de diferentes esfuerzos de gente y de departamentos, creo que el sonido debe tener su lugar. Si eres sonidista, y esto es bien importante, creo que si eres sonidista no puedes ser como un sonidista pasivo, ¿no? No te puedes dejar que te hagan a un lado, tal vez si trabajas en una producción grande y no tienes de otra, pues bueno. Pero yo creo que por lo menos en producciones de estudiantes, o si haces una película con tus amigos, o si empiezas a hacer tus primeros cortometrajes, uno como sonidista sí puede hacerlo y puedes acercarte a tu director o a tu productor y decirle, oye, yo necesito, no sé, necesito un wild track de esta acción o necesito grabar un romton, dame tiempo para hacerlo. ¿Sabes qué? Sí, te gustó la toma en imagen, pero la toma en sonido está muy mala y no sé, yo considero que no se va a poder grabar en ADR o con puros folies, no se va a poder construir, entonces uno tiene que ser propositivo y tiene que cuidar su trabajo, ¿no? ¿Y cómo cuidas tu trabajo ante esta situación en donde a veces no se concibe el sonido o no se le da la importancia suficiente? Pues alzando la voz y diciendo, óyeme, carnal, dame chance, ¿no? Y dame chance de hacer bien mi trabajo y vas a ver que el sonido va a quedar bien, bien, bien chido y no vamos a tener que estar batallando después para solucionarlo o para inventarnos nuevas, sí, estar yendo a tener que grabar folies y diálogos y ambientes y todo después, ¿no? Sí, sí, creo que por lo mismo de que en México es muy difícil y sobre todo para nosotros los estudiantes, como que construir el sonido después de grabar la película e irnos a
a una cabina y grabar ADR todo el día. Por eso mismo y por esa facilidad que no tenemos, es importante que desde el set, desde el sonido directo, nosotros tengamos un buen sonido y nos preocupemos por tener un buen sonido. Y pues bueno, eso es todo. Es un poco de las conclusiones a las que se llegan. La verdad es que yo creo que es esperanzador el futuro. Y pues bueno, si tú no haces cine y solamente te gusta como escuchar, bueno, no escuchar, ver cine y te interesa el cine y te interesa la conversación sobre cine, pues bueno, te invito a que la próxima vez que veas una película le prestes atención al sonido y sobre todo si ves una película mexicana porque pues tal vez te des cuenta de que, híjole, sí, aquí no se escucha muy bien o tal vez te encuentres una película que se escucha excelente y digas, aquí hay una pequeña joya en cuanto al sonido en nuestro país. Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar, ya para que no se alargue mucho más. Pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el primer episodio y les gustó y me enviaron mensajes de, oye, qué chido y así. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad es que me impulsan realmente para seguir con este proyecto. Y pues yo súper contento de seguir haciéndolo, la verdad es que tal vez no soy el más conocedor de ciertos temas o el mejor para hablar, pero creo que voy empezando a hacer esfuerzos para tener un contenido chido, ¿no? Y hacer una conversación. También muchas gracias a los que se atrevieron a dar su opinión sobre el tema de la semana pasada. Estuvo, la verdad, muy padre. Y pues bueno, hasta aquí ya le vamos a dejar. Muchas gracias a todos los que escuchan. Por cierto, me gustaría, si alguien tiene la oportunidad de hacerme un comentario o dejar un comentario en YouTube o en Facebook o en donde yo lo publique, qué días les gusta más de la semana para escuchar que salga el podcast, ¿no? Porque hay gente que le gusta empezar la semana con escuchando un podcast, o tal vez en la mañana cuando vas a la escuela o al trabajo, yo qué sé, o tal vez el fin de semana para relajarte un poco. Si alguien puede decirme como qué día de la semana, en qué horario les parece mejor, pues bueno, eso estaría súper chido para ayudarme una idea de cuándo ir publicando este contenido. Y pues nada, la siguiente semana quiero invitar a un par de amigos a que hablemos acerca de los nominados al Oscar, en específico a los nominados extranjeros, a partir del comentario que hizo el director de Parasite, de Bong Joon-ho, acerca de los subtítulos y de la barrera, de una pequeña barrera que son los subtítulos, que, que impiden a mucha gente disfrutar del cine extranjero y que no es difícil atravesar esa barrera y encontrarte con un gran cine. Él lo dijo mejor que yo, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias por escuchar y pues ojalá, espero, nos veamos la siguiente semana. Gracias.